Iglesia, hoy vamos a predicar de el sentido común. Sentido común. ¿En qué consiste? Dice, sentido común es una cualidad natural que Dios nos ha dado, o sea, todos la tenemos, para conducirnos adecuadamente en la vida cotidiana, partiendo de lo aprendido en la niñez y partiendo de nuestro entorno social y cultural y lo vivido por nosotros y los demás. Eso es sentido común, cualidad natural. Lo que vimos ahora 8 días provenía de nuestra niñez, ¿no? El sentido común también proviene de nuestra niñez. Nuestro deseo de hacer lo correcto. Entonces nos fue dado el sentido común y tenemos que desarrollarlo y trabajar en él, porque se ha obstaculizado por la forma en que vivimos, lo cultural, las costumbres y el entendimiento de lo que vivimos y por las experiencias vividas por otros. El Salmo 119, versículos 124, 125, versión de Jubileo, dice, 119, 124 y 125, dice, haz con tu esclavo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu esclavo soy yo. Aleluya. Dame entendimiento. Ese entendimiento es capacidad para entender las cosas presentes y las cosas que nos han pasado, para que sepa tus testimonios. Mire lo que dice la Biblia al día. Salmo 119, versículo 124. Señor, trátame con amorosa bondad y enseña obediencia a este siervo tuyo, porque yo soy tu siervo. Por tanto, dame sentido común para que aplique sus normas a cuanto hago. Salmo 119. En el sentido común se aprende obediencia a todas las instrucciones dadas por nuestro Señor y con esto nos empieza a levantar como siervos. El sentido común es algo natural que todos tenemos, ¿no es cierto? Es una instrucción dada por Dios para hacer lo correcto. Entonces, el sentido común es como una consecuencia de lo que yo pienso. Si yo me trago un pare, tengo que tener el sentido común de que voy a terminar accidentado, con las consecuencias de lo que yo hago mal hecho. Si yo soy obediente a los mandatos de Dios, por el sentido común, entiendo que me voy a ser un siervo de Él. Amén. ¿Está entendiendo, iglesia? Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halló la sabiduría y que saca a luz la inteligencia.
Bienaventurado el hombre que halló. O sea que ahí está. Todos tenemos sabiduría, hay que buscarla. En oración, Espíritu de Dios, regálame sabiduría. Hazme un hombre sensato. Aparta de mí toda necedad, toda rebeldía, toda desobediencia. Mire el Proverbios 3:13 lo que dice. El hombre que discierne entre el bien y el mal. O sea que usted hace el bien, debe aplicar sentido común a lo que va a alcanzar. Amén. Y tiene buen juicio y sentido común, es más feliz que el inmensamente rico. Porque esa sabiduría es mucho más valiosa que las joyas preciosas. Nada puede comparársele. Y la sabiduría usted la obtiene es leyendo la palabra. Amén. Pues no me acabo de dormido todavía. Dice, lo leí en la Biblia del día. Vamos a leerlo a Reina Valera. Ah, no, ya lo leí en los dos. A través del sentido común se obtiene felicidad, porque tenemos lo más precioso. Y además nos enseña a discernir entre el bien y el mal, que es la base para las consejerías y poder orientar a nuestros hermanos. ¿Usted no ha visto, hermano, que en el recorrido de nuestros días nos hemos enfrentado a personas que nos dicen, ¿a usted cómo se le ocurrió eso? ¿Cierto? Venga, usted ve que no le echó cabeza a eso. Usted es que no tiene sentido común. Y nosotros, yo al menos, yo la verdad, yo no sabía qué era el sentido común. Yo tenía un concepto de que eran, el sentido común es como proyectar las consecuencias futuras de lo que hago. Sí, y se cumple el principio de lo que usted siembre, eso recoge, ¿cierto? Si yo siembro en mi casa deshonra a mis hijos, a mi esposa, entonces estoy sembrando deshonra para mí, eso es un sentido común. Entonces, cuando tú analizas el sentido común de la deshonra, tú vas a hacer lo bueno, ¿cierto? Que es honrar, respetar, amar. Mire lo que dice Proverbios 8:5. 8:5. Entended simples la prudencia. Y vosotros locos, tomad entendimiento. Y mire lo que dice la Biblia al día. En el Proverbios 8:5. Escúchenme, hombres. Clama. Qué necios e ingenuos son. Permítanme darles entendimiento. Necios. Permítame enseñarle sentido común. O sea, que usted entra en necedad, se convierte en una persona ingenua, hasta tanto Dios no le despierte el sentido común. Amén. Es poder nosotros proyectar las consecuencias de lo que va a hacer. Si usted va y roba en su empresa, el sentido común lo debe de ubicar en que lo van a pillar, en que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y cuando lo descubran, lo van a echar. Eso es sentido común. Dice, Biblia al día, Proverbios 10:13. Los hombres de sentido común son admirados como consejeros. Los que carecen de él son azotados como sirvientes. Entonces, usted puede ver, mi hermano, que el sentido común va ligado
a la obediencia, va ligado a la lectura de la palabra y va ligado a conocer los principios espirituales. Amén. Mire lo que dice la versión Jubileo. En los labios del prudente se halla sabiduría y es vara a las espaldas del falto de entendimiento. Sé que la oración de nosotros de ahora hacia adelante es Dios que despierte nuestro sentido común. Entonces vendrá la sabiduría, vendrá el entendimiento, la capacidad para aconsejar muchas cosas. ¿Qué sucede con su ausencia? Proverbios 24:4. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todas las riquezas preciosas y hermosas. Biblia al día, Proverbios 24:4. Mire, toda empresa tiene por fundamento planes sensatos. Planes sensatos. Uno puede armar una empresa a decirse que se va a ganar el 40%. Se fortalece mediante el sentido común. Usted sabe que tiene una empresa y vende sin IVA, usted termina en manos de la DIAN. Eso es tener sentido común. Y prospera manteniéndose al día en todo. Pago de impuestos, al día en las facturas que debe, al día en los diezmos y ofrendas, al día en ayudar a los pobres. ¿Sí me hago entender, iglesia? Nuestras empresas no obtienen fortalecimiento y pueden fracasar en poco tiempo por la ausencia del sentido común. Mire versión Jubileo en Proverbios 3:21-22. Dice: Hijo mío, sea que ahí le está hablando a usted. Hijo mío, no se aparten de tus ojos. Guarda la sabiduría y el consejo, y serán vida tu alma y gracia tu cuello. Mire lo que dice el Proverbios 3:21 en Biblia al día. Fíjate dos metas: la sabiduría, es decir, el saber hacer lo recto, y el sentido común. No permitas que se te escapen. Sé que la sabiduría va ligada al sentido común. Si usted alegra a discutir con los de casa, el sentido común le va a decir a usted que van a terminar enojados. Y si la persona con que usted discutiendo no es del reino, termina resentido. Eso es desarrollar. El no desarrollar el sentido común nos impide también saber y hacer lo recto, pues ellos están ligados en saber y hacer lo recto. ¿Cuáles son las promesas que Dios da para nosotros empezar a orar para desarrollar sentido común? En Proverbios 4:4 dice, al 7, en Biblia al día. Él me decía que no me olvidara nunca de sus palabras. Si las pones en práctica, decía, tendrás larga y dichosa vida. Aprende a ser sabio. Desarrolla el buen juicio y el sentido común. Hay que desarrollarlos. Es imposible exagerar la importancia de esto.
Aférrate a la sabiduría, ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. Hermoso pasaje. La resolución de ser sabio, o sea, el decidir, es el primer paso para adquirir la sabiduría. Y junto con la sabiduría desarrollarás el sentido común y el buen juicio. Aquí habla del buen juicio, la sabiduría y el sentido común como asuntos que se deben de desarrollar. Pero se empieza a confrontar nosotros mismos y tomar decisiones. Debemos decidir, orar, pedirle a Dios desarrollar el sentido común, el buen juicio y siempre hacer lo recto, siempre tomar las mejores decisiones. Amén. Y así nos irá bien todos. Salmo 119, 169 dice, oh Señor, escucha mis plegarias. Dame el sentido común que prometiste. Esa es una oración de David. El Señor colocó en nosotros sentido común y muchas vivencias nuestras y de otros hicieron que se deteriorara, pero debemos iniciar con una decisión. Y luego oramos y decidimos implementarlo en nuestras vidas, pues es una promesa de Dios. Tenemos que orar a Dios que cambie nuestra necedad por palabras sabias, edificantes, que lo honren. Leía yo el libro de Proverbios, por allá pasa, no me acuerdo dónde está, dice que nosotros debemos de hablar menos. Dice, porque la mucha habladuría, cuando menos pienses, te hará ser una persona necia. Ahí estoy orando. Que Dios me haga una persona sabia. Amén. Oiga, solución. Los que no tenemos sentido común, ni sabemos, ni tenemos buen juicio, y a veces no hacemos lo recto. La solución es la siguiente. Está en Proverbios 21, 16, que dice, el hombre que se aparta del sentido común va a la muerte. A usted se le aparta el sentido común en la relación con sus hijos y esa relación se muere. Si usted se aparta el sentido común de una relación con su esposo, esa relación va a la muerte. Con sus compañeros de trabajo va a la muerte. Cuando usted odia a una persona y es incapaz de desarrollar sentido común, va a la muerte esa relación. Si queremos mantenernos con vida en todas nuestras relaciones matrimoniales, con los hijos, con los padres, compañeros de trabajo, amigos, debemos pedir en oración que podamos desarrollar el sentido común. Amén. Proverbios 16, 21 dice, el sabio se da a conocer, oiga, por su sentido común. Y el maestro agradable es mejor. O sea que usted desarrolla sentido común, empieza a obtener sabiduría. La gente empieza a buscar consejo, porque usted tiene buen juicio, porque usted es una persona que en la calle todo el mundo se da cuenta que usted hace siempre lo correcto. Y en casa le preguntan a usted, le piden consejo porque ven que usted siempre hace lo correcto.
Estamos hablando de la solución. Amén. Proverbios 14:33. Está hermoso. Póngale cuidado. Biblia al día. La sabiduría tiene un altar en el corazón del hombre poderoso, con sentido común, pero tiene que hablar a gritos para que el necio la oiga. ¿Cuántas veces? Usted lo ha escuchado que le dicen cuántas veces no se lo he dicho. Mire, hasta el pastor un día predicó de eso y usted no hizo caso. El hombre que conquista el sentido común desarrolla sabiduría y ésta se convierte en algo muy precioso en él, que aún los necios nunca reconocerán, aunque se vea y se sienta. Usted ha visto que aquí hay gente, yo aquí lo único que veo es gente sabia, sentados en esta iglesia, pero muchos no reconocen nuestra sabiduría, muchos no reconocen la unción que cada uno porta, lo que ha conquistado, porque todos nosotros nos vamos a encontrar con personas necias. Como decía Éxodo, que Moisés andaba con todo tipo de personas. La excelencia de nuestro liderazgo está en que nosotros nos podamos desenvolver bien y podamos ser iguales contra todo tipo de personas. Dice la Escritura que aún diciendo, haciendo, pensando en daño suyo, no, por eso cambiamos. Amén. Pero cuando nos atacan, cuando nos dicen feos, nosotros nos levantamos. ¿Y usted qué? ¿Usted qué es un arrimado ahí? ¿Y usted qué es un atenido? ¿Y usted qué no hace nada? ¿Y usted qué es un perezoso? ¿Y usted, y usted, y usted? ¿Se recuerda? Proverbios 3:4, esto es hermoso, mire. Si deseas tener el favor de Dios y de los hombres y fama de buen juicio y sentido común, confía plenamente en el Señor. Nunca confíes en ti mismo. Hay muchas cosas que nosotros nos enfrentamos y tomamos nuestras propias decisiones. Entonces vamos y oramos. Señor, mira a esta persona con la que salió, mira a esta persona lo que me hizo, y ya hemos tratado de solucionar en nuestra propia fuerza. Para obtener el favor de Dios y fama de buen juicio, necesitamos desarrollar sentido común. Y si obtiene cuando superas tu ego, mejoras tu entendimiento. Para usted mejorar el entendimiento, tiene que ir allá, a ese lugar de tu alma, donde falla tu entendimiento, donde se generan los miedos, donde se generan las inseguridades. Fue algo que tú y yo vivimos en nuestra niñez, que genera ese entendimiento malo. Y lo colocas a nuestro Dios por encima de tus costumbres, por encima de tu cultura y el resultado de tus vivencias. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. De verdad que a nuestra larga lista de peticiones se suma el que tú nos ayudes a desarrollar sentido común. Cuando yo hago lo recto, el sentido común me enseña que voy a tener una relación excelente, mi esposa, con mis hijos, mis amigos. Y yo te pido por mí
por todos ellos, para que coloques una unción sobre ellos de sentido común, que podamos tener sueños que hagan referencia a esta enseñanza, que mañana será un nuevo amanecer. Entonces pensemos en esta enseñanza y empecemos a aplicarla en nuestros días. Apartar toda palabra necia, ociosa, que no edifica, que no te honra, y desarrollar el sentido común. Yo coloco esta petición en tus manos y yo sé que tú lo vas a hacer con todos nosotros. Porque lo que nosotros perseguimos con tesón es alcanzar la excelencia para servirte, darte lo mejor. Y nosotros nos unimos con ese pasaje, que el amor todo lo espera. El amor por nosotros mismos, papá. Esperar que podamos ser inteligentes para cambiar, para transformar nuestro carácter, para ir allá a esas profundidades de nuestro entendimiento que a veces nos esclavizan y obtener la verdadera libertad. Yo te doy gracias por todos ellos. Yo te pido que nos ayudes y nos bendigas. En el nombre de Jesús.